Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Diagnosis del Balón. El día de hoy nos ponemos un poquito mexiquenses. Nos gusta el chorizo de No, Toluca, no. ¿no? No, las tortas con chorizo son muy buenas, afuera de la bombonera. Los choripanes y todo eso, dicen por ahí, ¿no? Sí, justo te iba a decir, no solo nos ponemos mexicanos, sino mexiquenses. Nos vamos a pintar de rojo. Te saludo con mucho gusto, Luis Diego, y ansioso por comentar una de las historias que no conocía del todo, si te soy sincero. Se habla mucho. Se habla mucho. Tus tíos lo hablan seguramente en la comida, en las cenas familiares. Todavía dicen, el Toluca, pues no se compara. Sí, bueno, o sea, muchos hablan de ese Toluca por lo que representó Cardoso, sin ninguna duda. Pero hasta que lo ves, te das cuenta de lo impresionante que era. Jugaba y que era. Sí. Y sí, ya como estamos spoileando un poquito, vamos a hablar del Toluca del 98 al 2002. Más enfocado un poquito en el 2002, que fue como el clímax y la parte final de ese Toluca, que fue evolucionando con el pasar de los años, que empieza curiosamente en el 97, un dato curioso, Toluca se va a una gira a Croacia. Creo que la familia 10, que creo que son los dueños del Toluca, o no recuerdo muy bien el nombre de los dueños. Pues, sí, los del estadio, ¿no? Los del estadio. Sí. Hacen una gira hacia Croacia. Tienen 2 partidos internacionales contra equipos que no me sé la pronunciación, pero tienen 2 partidos importantes, y ahí es cuando empieza el proyecto de Toluca, que poco a poco fue evolucionando. Recordar que en esos años pues era muy difícil que un equipo mexicano viajara a Europa a hacer este tipo de giras, pero porque pues las comunicaciones eran diferentes, era más costoso, y al final pues les resultó en un proyecto muy ganador y muy ambicioso, Sí, donde ficharon paulatinamente algunos jugadores muy interesantes. Bueno, el caso de José Saturnino Cardoso, que había tenido un paso por el fútbol europeo. Hernán Cristante, que llegó en ese segundo título del verano 1999. Sonaste a mi tío. Soné a mi tío, pero... Soné a tu tío, mejor dicho. Soné como abuelito, pero es que por las fechas creo que hace sentido que suene así. Entonces hay que darle ese toque nostálgico. Está, justamente mencionabas lo de Croacia. En el Toluca jugaba un croata. ¿Quién? Darko Bukic. Se llama Darko Bukic. Jugaba Fabián Stay, que... Hoy lo vemos en Fox Sports, ¿no? Hoy lo vemos en Fox Sports, pero lo que hacía Fabián Stay era algo muy rescatable, muy destacable. Lo que hizo Cardoso como jugador, wow. O sea, tiene que ser... el mejor jugador. Top 2 extranjeros que han pisado la Liga MX. ¿Quién es el uno? Top 2, no lo sé. O sea, hay que la gente lo... Álvaro Fidalgo. Álvaro Fidalgo. No sé. Te diría Franco Jara, el goleador del Pachuca. Mauro Camoranesi. Hubo muy buenos jugadores. Esa época de los 2000 era pintoresca en el fútbol mexicano. Digo, nosotros... Jugó el Loco Abreu. El Loco Abreu también estuvo... como en 90 equipos de la Liga MX. En 90 equipos del mundo. Pero... y ahorita está dirigiendo Dorados de Sinaloa, por cierto. Es correcto. Y su hijo ha jugado con la selección mexicana, Diego Abreu, y con la selección uruguaya. Pero sí hubo delanteros de mucho renombre. Y uno de ellos es José Saturnino Cardoso, un delantero de cepa, un delantero de época, que era un delantero diferente e innovador para aquellos años en el fútbol mexicano. Que si bien tal vez de esos delanteros veíamos en Europa desde los 80s, principios de los 90s, en México tarda llegar un delantero de ese estilo, y creo que evoluciona la posición de delantero en el fútbol mexicano. Y sorprende lo dominante que era, dominando el área, dominando esos desmarques cortos que tenía, sí, dentro del área, pero también el repertorio que tenía para rematar a la portería. Le pegaba bien con las 2 piernas, hacía buenos cabezazos, pero también te tiraba algún amague, algún recorte. Hay tantos goles donde se quita a 90,000 jugadores. Pues no tanto como Messi, pero más bien que se quita a alguno de los porteros. Tenía una definición y una finalización, más allá de lo que es el remate en sí. Era arte totalmente la manera en que finalizaba las jugadas siempre José Saturnino Cardoso. Mencionas la finalización, el cambio de ritmo también era algo que lo caracterizaba, sí, sus recortes. Era un delantero que aparte era asociativo de cierta manera, aunque pues era matón, ¿no? Era también cazagoles, o sea, tenía todo lo delantero, ¿no? O sea, prácticamente era cazagoles, generaba sus jugadas, o sea, marcó ¿cuántos? 29 goles en un torneo corto. ¿Cuándo vamos a ver hoy en día eso? Nunca en la existencia de la Liga MX
vamos a ver eso jamás, te lo puedo asegurar. En la apertura 2002, ¿no? Donde marca la apertura 29. 2002. Y en 3 de esos campeonatos, que llegan desde el 98 hasta el 2002, por ahí tienen otro título más adelante. Pero lo curioso es que en 2 de esos torneos, Cardoso, más bien, en 3 de esos torneos Cardoso fue líder de goleo. Y en 3 de esos torneos el Toluca fue super líder. O sea, el Toluca sin duda fue un equipo de época. Y venían de un contexto donde no habían ganado en más de 20 años, si no me equivoco. Así que la llegada de estos futbolistas, Hernán Cristante, que también es alguien de mucho renombre en el club choricero, creo que es algo que sin duda también llama la atención y que merece sin duda también su lugar en la historia del fútbol mexicano. ¿Quién los dirigía, el Ojitos Mesa? El Ojitos Mesa. Un legendario entrenador. Que tal vez nosotros ya en las épocas modernas lo tomamos como el meme de si no te encuentras a ningún entrenador, Ojitos Mesa es la solución. Fichas al profe Cruz, a Bucetich. Pero en su momento eran entrenadores muy efectivos, sí, y innovaron en el fútbol mexicano, o sea, y se les falta mucho al respeto y se pueden decir mil cosas, pero eran entrenadores que hicieron esto en el fútbol mexicano y tienen su aportación grandísima en este balompié nacional. Sí, de acuerdo, y eran entrenadores sumamente efectivos, algo que yo sin duda destacaría, insisto, del Ojitos Mesa, era que incluso fue capaz de someter equipos de mucho renombre en ese momento, el Guadalajara, el América, el Pachuca ya más o menos estaba en la pelea, prácticamente apabullan, arrasan al Santos Laguna. Bueno, es que ese equipo realmente no solo ganaba, diría que arrasaba en el fútbol mexicano. Más adelante hay una goleada contra el América. Que ese América andaba bien. América fue campeón en el año 2002 y aún así le alcanzó al Toluca para golear a este América, sí. Que era, bueno, América le gana la final en esa ocasión en el año 2002. Creo que el Necaxa siendo un equipo pues bastante bueno, ya con un Cuauhtémoc Blanco, con Adolfo Ríos, y aún así con un portero en su prime que era Adolfo Ríos, pues sí. Aún así logró apabullar, aplastar a Toluca, al conjunto de ya de estaba en la pelea constantemente el Toluca, y yo creo que eso es lo que más recuerda con nostalgia a la afición choricera, que realmente esa época era un equipo que daba miedo. Por eso les decían los super diablos, porque realmente al ataque eran unas auténticas fieras, diré. Y hay que hablarlo, Toluca siempre muy metido con su afición. Bueno, su afición muy metida con el equipo. Es un equipo muy local, pero muy metido siempre. Y en ese entonces la afición estaba triplemente metida. Tal vez en su época donde la afición era mucho más metida, alentaba cada domingo en el Nemesio 10 en la Bombonera a su equipo, y con cánticos muy originales, o sea, con toda una tradición increíble. Y bueno, el equipo daba resultados, la afición correspondía, daba sus resultados, y al final fue un equipo dominador por casi ¿cuántos años? Del 98 al 2002, 4 o 5 años. Sí, porque en el proceso llegan a otro par de finales, si no me equivoco. Digo, como en todo estaba equipo, constantemente, se va desgastando, ¿no? Pero se va desgastando, hay mucha rotación. El primer torneo que ganan, el portero no era Hernán Cristante, se llamaba Mario Albarrán. Y en el último torneo de los que estamos comentando, en el Apertura 2002, es que antes se le llamaba de una manera diferente. Antes era verano e invierno. Ya eran torneos cortos. El de verano era el del primer semestre año calendario, y el segundo era el del invierno, y Toluca ganó 3 inviernos seguidos. Prácticamente eran Frozen. Se congelaban tantito, o mejor dicho, como que el calor no les beneficiaba tanto. El aire frío de las mañanas en Toluca les hacía bien. Bueno, sí, exactamente, sí, porque insistimos, ganan esos 3 en esas 3 estaciones seguidas, y es algo que sin duda llama la atención. Los reyes del invierno, diríamos. Los reyes del invierno. Sí, definitivamente. Y un Toluca que jugaba, lo mencionábamos antes de entrar al podcast, Lobo. Línea de 5 es lo que se marca y lo que se alcanza a percibir. No hay tantos videos como uno esperaría. Eso es un hecho, o sea, hay de los highlights más importantes. Nos gustaría ver partidos completos, es prácticamente imposible acceder. Es al menos que es más difícil de lo que uno piensa. Pero lo que alcanzamos a percibir y lo que alcanzamos a ver y analizar es que jugaban con una línea de 5.
Sí, y además hay que poner en contexto que el fútbol mexicano pues era un poco más caótico en el sentido de que era un fútbol más vertical, diría, de ida y vuelta. Toluca era el equipo que mejor atacaba, que tenía muchísimos recursos para marcar diversos goles. Una de sus principales fuentes, y la gente del Toluca lo sabrá muy bien, es cómo cobraba la pelota parada Víctor Ruiz, que era un mediocampista. Poco a poco fue retrasando un poco más su posición. Estaba Salvador Carmona, lo decíamos un poco fuera de micros. Después se hizo conocido no por historias necesariamente buenas, Salvador Carmona, pero en ese momento con el Toluca estaba muy bien. Y luego más adelante lo que tenías con Abundis, bueno, me parecía... Nosotros tenemos un compañero en Balón y Pie que se llama Abundis. Por eso dije Caracas. Pero sí, José Manuel Abundis, Enrique Alfaro, el caso también de Alberto Macías, Rangel, te digo, fue rotando un poco. También estuvo Vicente Sánchez. Vicente Sánchez, que posteriormente llegaría a América. De acuerdo. No la armaría, pero llegó a la América y que tal vez ahí mediáticamente pues se hizo más conocido a nivel nacional por el hecho de estar en América, pero que en Toluca fue un jugador indispensable, un atacante uruguayo diferente para esa época en el fútbol mexicano, que tuvo una grande trayectoria. Y antes, en el verano del 2000, hubo otro uruguayo. Cambiaban de equipo y... Que Chema Morales, José María Morales. Me recordó un poco este nombre a Carlos Morales, el que jugaba en el Monarca. Entrevista, por cierto, en Balón y Pie. Entrevista en Balón y Pie. Muy gran amigo de... Pero cuando escuché este nombre dije, como que me parece conocido. Y bueno, sí era un nombre conocido obviamente, pero es el caso del uruguayo del Toluca, que también era un argumento ofensivo muy valioso que tenía en ese momento el Toluca del Ojitos Mesa, que insistimos, si hablamos de equipos de época... ¿El Chema Morales no fue el que apenas dirigió al Toluca? No estoy seguro. A ver, vamos a investigar, estoy investigando el dato aquí al momento, porque me queda esa duda. La verdad es que... Pero hablando de entrenadores, justo en la temporada de la Apertura 2002, mientras lo investigas, en ese torneo ya no los dirigía el Ojitos Mesa. El torneo lo empieza Ricardo Antonio Lavolpe, pero después es llamado para ser entrenador de la selección mexicana. Después, en la liguilla prácticamente los dirige Wilson Graniolati. Y finalmente, el encargado de llevarlos a la gloria de nueva cuenta es Mario Alberto Jorge. O sea, en ese semestre donde son campeones, tuvieron incluso 3 entrenadores distintos. De esas historias que a veces deja... Pero a veces es lo que te cuestionas, ¿no? O sea, ¿será el entrenador, será el equipo, la esencia del equipo, el grupo? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Y en ese Toluca veíamos rotaciones de jugadores y rotaciones de entrenadores, Douglas. Y eso es lo impresionante, ¿no? Es que probablemente ya tenían el ritmo. O sea, el equipo estaba asentadísimo. Era un equipo que amenazaba desde cualquier ámbito. Insisto, desde las zonas del ataque, la ocupación de los carriles que tenía Cardoso, por supuesto Vicente Sánchez después, el caso de Abundis. Bueno, tenían también mucha llegada de segunda línea con Stay. Te digo que el balón parado con Víctor Ruiz era una amenaza constante. A veces incluso la fortuna le jugaba a favor, porque era muy bueno el disparo que tenía Víctor Ruiz en los tiros libres. Pero además, cuando no tiraba tan bien, en una de las finales incluso hay un golpeo igual de tiro libre y la barrera desvía el balón. Prácticamente estaba endulzadísimo con el gol de ese Toluca. Y yo me atrevo a decir que desde el portero, ¿no? Hernán Cristante, que no le hemos mencionado mucho, de los mejores guardametas que han llegado al fútbol mexicano. Un guardameta que, digo, creo que uno tiene la visión de que el Toluca siempre ha tenido buenos porteros. Es como digo, excepción del Pollo Saldívar, ¿no? Pero uno tiene como la idea de que Toluca siempre tiene buenos porteros. Desbloqueaste un dato en mi mente que tenía mucho tiempo sin recordar que el Pollo Saldívar, que el Pollo había estado... terminó en el OnlyFans, creo. Otro dato curioso. ¿Y tú cómo sabes? No, yo investigo todo, yo ando en todo. Investigas todo. Soy chismoso. Muy bien, muy bien. Investigo todo. Así es el periodista. El periodista que no sea chismoso está mintiendo rotundamente. Sí.
El punto es que siempre uno tiene la teoría de que, toca la época después Talavera, la época de grandes guardametas que ha tenido Sí. Pero creo que el primero y el que marca esa diferencia es Hernán Cristante, ese portero que estaba por encima del resto de la liga. Un argentino que... Y que después los dirige. Después los dirige. Eso es lo heroico quizá de este Toluca, que después Cardoso también los dirige. Cristante los dirige en algún punto de su historia. O sea, estos jugadores quedaron... Pero tú crees que esa es otra pregunta random que me surge. ¿Tú crees que dirigieron al Toluca por méritos? O sea, méritos de ser buenos entrenadores. ¿O por la jerarquía de poder que tenían dentro del club? Yo creo que un poco de las dos. El hecho de que seas buen jugador no te garantiza que seas un gran entrenador. El mismo Cristante tuvo ratos bastante flojitos como entrenador. Cardoso tuvo momentos muy buenos. Pero yo creo que... salvavidas, ¿no? Yo creo que en esta narrativa del fútbol mexicano se ve con demasiado heroísmo a las figuras que en algún momento fueron significativas para el equipo del que estemos hablando por lo que fueron como futbolistas. Entonces esto retóricamente tiene mucho peso en un vestidor, y yo creo que por eso antes las directivas valoraban mucho este factor competitivo o discursivo que podía tener cierto jugador que después se convirtió en un entrenador, por lo que podía significar en el vestuario y también con la afición. O sea, tema también de mercadotecnia, ¿no? De decir, pues en la nostalgia regresa Cristante y ahora... Podría ser, pero insistimos en ese tema de que el hecho de que haya sido un gran jugador no te garantiza que haya sido un gran entrenador, pero es un hecho que en cualquier lado del fútbol eso ha pesado históricamente, que se piensa que por haber sido un gran entrenador, un gran jugador, mejor dicho, también puede ser un gran entrenador, pero eso conlleva mucha preparación. Yo creo que incluso me atrevo a decir, y tal vez será un tema controversial a debatir, que yo creo que la mayoría de jugadores son malos entrenadores, porque nada más los ponen por poner. Te puedo poner el caso de Maradona, te puedo poner casos muy, muy puntuales donde no terminan por destacar, y creo que es el caso de la mayoría. Son los que estudian, los que entienden el juego, los que verdaderamente terminan destacando, y a veces no son ni futbolistas. Pues fíjate que por el contrario, yo creo que históricamente me refiero a figuras más populares, porque luego hay jugadores de media talla que no terminaron, o sea, que no terminan siendo los más mediáticos, pero como entrenadores son exitosos más que como futbolistas. Sí, Klopp, Mourinho que no, todo lo que tocaba era malo y se volvió entrenador, y se volvió un muy buen entrenador. Sí. Pero me refiero en el caso de futbolistas destacados históricamente, que a la mayoría les cuesta dirigir un equipo. Tal vez porque se les suben los egos y dicen, yo sé todo el fútbol y no sé. Hay casos, hay distintos casos. El mismo Xavi Hernández podríamos hablar de que no dio la talla después de haber sido un futbolista absolutamente histórico para el Fútbol Club Barcelona. Yo creo que tuvo ratos buenos como entrenador, pero es eso, el mensaje tiene que ser ese, que el hecho de que haya sido un buen futbolista para tu equipo, un histórico para tu equipo, le sucedió también a Clarence Seedorf, a Patrick Vieira, hace no mucho dirigió al Crystal Palace en la Premier League. Bueno, eso, insisto, no te garantiza que vayas a ser un buen entrenador, pero el Toluca sí le dio confianza en su momento a Cardoso, a Cristante, estas figuras que dentro de la cancha significaron demasiado, y vaya que significaron, porque lo que hicieron dentro de la cancha en esa seguidilla de veranos donde triunfan, wow, o sea, creo que entiendo por qué el Toluca, bueno, la afición choricera recuerda con tanto cariño esa época, porque de verdad era un equipo sobresaliente, era un equipo dominante y de época. Para mí eso es un equipo de época. ¿El mejor equipo en la historia del fútbol mexicano, te atreves a decir? No lo sé, tendremos que, y tendremos lo vamos a ver alrededor de todos más adelante, porque creo que el América tiene ratos muy buenos, Tigres también. El América del Tano. El América del Tano Ortiz, por supuesto. Yo creo que su Monterrey es mejor, ¿no? Por supuesto que no. Pero sí, el América de Jardine, yo creo que va en buen camino, ¿eh? Va en buen camino porque está constantemente en la pelea por... Pero bueno, aquí el Toluca ya estamos hablando de muchos escalones por delante. Yo digo, está en buen camino, pero sí, este Toluca, wow. O sea, me dejó impresionado. Yo que
Bueno, nosotros tenemos que documentarnos. Somos del 2001, 2002, si no me equivoco. Yo soy 2002. ¿Eres 2002 también? No, perfecto. Entonces, cuando nosotros estábamos naciendo, estamos en ese proceso, el Toluca ya había sido ya había sido campeón. Después en 2005 tiene otro campeonato, por ahí en 2008. Y el torneo del centenario, cuando Matías Buoso falla un penalti, no sé si lo recuerdes, contra el Santos Laguna. Es el último título que tienen en primera división, pero insisto, creo que es un tema que a la gente del Toluca le alegra mucho y con razón. Es un equipo de época y a pesar de que tuvo piezas individuales que estuvieron rotando. Y por cierto, y entrenadores. En esa apertura 2002 te digo que tuvieron 3 entrenadores de esas historias que deja el fútbol mexicano. Y además, en 2002 ya estaba Antonio Naelson Ciña. Uno que se convirtió en leyenda del fútbol mexicano con el pasar de los años. Fue como ese joven. Era joven en ese entonces, obviamente. Muchos lo recuerdan más en los años 2010, por esas épocas. Pero en ese entonces, Naelson Ciña era... Y yo creo que se le da tanto mérito a Ciña con fundamentos, porque Ciña sí me parece el mejor mexicano por naturalización que ha jugado en la selección mexicana. Sí ha sido de los más relevantes, sin ninguna duda. Irregulares, sí. Y sabiendo, no solo por lo que hizo en clubes, sino en selección y también. Sabiendo la presión que siempre ha sido conllevar ser naturalizado y jugar en selección mexicana. Sí. Funes Mori, la presión que tuvo, o sea... Incluso Julián Araujo, que... El propio Quiñones, sin irnos tan lejos, yo creo que tiene... Julián Araujo, que tan solo nació en Estados Unidos y lo critican un montón, o sea... Sí, pero creo que en el caso de Julián es diferente. El trasfondo que tienen los mexicoamericanos en general sí me parece un poco distinto, porque ellos ya... Como tal, no son mexicanos por naturalización, ellos son mexicanos por nacimiento. Y aún así los critican, ahora imagínate un naturalizado. Los critican. Y está este tema de con qué escala se mide quién es más mexicano, quién es menos mexicano. Los mexicanos nacemos donde se nos da nuestra regalada. Pues al final el jugador que asume es bienvenido, y el caso de Ciña es emblemático porque fue un jugador que, desde mi punto de vista, y que nos comente la gente con toda la apertura del mundo, Ciña para mí era un jugador que aportaba y fue titular en el Mundial del 2006, así que el Toluca no solo fue un equipo de época porque muchos estaban en su pico de rendimiento, sino porque también fue la base para que otros futbolistas también empezaron a destacar a un nivel superior, y también en una época posterior, a pesar de que ya no estaban constantemente en la pelea por el título, que dejaran ese sello en algunos futbolistas también es sumamente valioso. Mediocampista importante, Antonio Naelson Ciña, ya lo mencionas, Do, que era un jugador que te repartía el queso, que incluso podía tener o llegar a tener algunas funciones un tanto defensivas, pero que repartiendo la pelota era un jugador muy interesante, que te movía los hilos, que te cambiaba el ritmo del partido. ¿Tú cómo veías a Ciña cómo defines a Ciña? Diría que es de los últimos trecuartistas que hemos tenido. ¿Qué es trecuartista? Que se mueve más en los últimos 3 cuartos de cancha. Porque creo que México históricamente no ha tenido muchos enganches, muchos mediapuntas de estos que juegan detrás del delantero y que tienen mucho criterio. Y que hoy en día, ¿cómo nos haría falta un...? De acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Por supuesto que han surgido perfiles interesantes, pero Ciña me parecía que sí tenía cierto dominio de esa tercera altura. Cuauhtémoc Blanco era otra opción muy interesante en ese Mundial del 2006. Se pillan a Cuauhtémoc y se va a Ciña. Se pillan a Cuauhtémoc. Por cierto, también se comenta mucho que la Volpe no llevó al Jimmy Lozano, que estaba en muy buen momento. Pero mira, al final, insisto, lo que hacía Ciña, ese criterio con pelota refinado que tiene, también tenía mucha llegada, una fuente de muchos goles. E insisto con este tema, es que el Toluca, la cantidad de goles que producía, me parecía dominante, y no necesariamente porque defendiera bien, porque incluso si uno explora esos torneos del 98, del verano del 98, del 99, del 2002, a ver, Atlas le empata la serie al Toluca, ese Atlas de jóvenes que tenía en sus filas a Rafael Márquez, dirigido por la Volpe también.
empata la serie, a pesar de que el Toluca ya se había adelantado. Es un Toluca que no necesariamente se defendía de la mejor manera, a pesar de que sí era el equipo que menos goles encajaba usualmente a lo largo de esos torneos, sino que era una máquina absoluta de goles. Ya comentamos lo del América. Que lo mencionas, defensivamente quiero hacer un apunte. Defensivamente Toluca no era el mejor equipo, hay que decirlo. Porque como ningún equipo del fútbol mexicano. Como ningún equipo del fútbol mexicano. Sí, porque era un equipo que si te vas a las estadísticas y ves los partidos y incluso ves los resultados, era un equipo que por lo menos siempre recibió un gol. No era un equipo defensivo. Como hoy se dice, un equipo se tiene que empezar a trabajar desde la defensa y de ahí poco a poco Toluca literalmente se saltó esos pasos y dijo, voy a hacer una máquina adelante y... Era un equipo caótico, diría, con mucho poderío ofensivo, pero no entra en ninguna de estas filosofías de era dominante a partir de la posesión. Es que el fútbol mexicano es difícil equipo, ¿no? Pero ya ha mejorado, ¿eh? ¿Ha mejorado? Ha mejorado. Pero aún así estamos a 30 años. En esa época era vital quien dominara esa última fase del juego, que tal cual lo que más caracterizaba a este Toluca sí es la transición ofensiva, sí es cómo verticalizaba, sí es el desmarque y los distintos recursos que tenían en el centro lateral, cómo hacía esas rupturas Cardoso, la definición, el recorte, la llegada de segunda línea de los que ya mencionábamos, Stay, Sánchez, es que tenía muchísimos recursos para atacar e insisto, eso es lo que me parece tan valioso, a pesar de que encajaba muchos goles, porque también ese Necaxa que tenía es que había muchos equipos de época en ese entonces, y así el Toluca sobresalió por encima de todos. Ese Necaxa tenía a Guinaga todavía. Yo creo que es una época dorada del fútbol mexicano, y hay que mencionarlo. Esa época de los inicios de los 2000 creo que fue una época dorada porque había muchos equipos. Y finales de los 90. Y de equipos que dices, por los regulares América, por ahí un Cruz Azul que siempre son los regulares en cuestión de... Pero ahí Necaxa tuvo su equipo de época, Morelia tuvo su equipo de época. América tenía un buen equipo, no era de época, pero tuvo un buen equipo América. Y a pesar de eso, Toluca logró destacar por encima de cualquier equipo de fútbol mexicano. Sí, de acuerdo. E insisto, la cantidad de goles que anotaba. Ese Necaxa era muy bueno. Del 98. Y aún así el Toluca pudo remontar. En el Atlas, y ahí, ojo, a penaltis, le gana al Atlas. Que ese Atlas... El Atlas también era un muy buen equipo de... Que merecía un campeonato desde mi punto de vista. Pero es que habían tantos equipos buenos en esos dos... Pero estaba el Toluca. Y también mencionar, ahí poco a poco se estaba construyendo también tus tuzos, ¿no? Empezaba como a formarse el Pachuca bien, formalizarse, pero fue una época de formación y donde se hacían tal vez un poquito mejor las cosas en el fútbol mexicano, donde se regían talentos como Cuauhtémoc Blanco, como Rafa Márquez. Era una época que, o sea... Estaba en muy buen momento, diría, el fútbol mexicano, y también entiendes por qué... Cómo se compite en esas fases finales. Creo que sin duda tiene mucho que ver con que el fútbol mexicano estaba en buen momento en el Mundial de 2002. Hay una buena participación, lástima ese último partido, mejor dicho, contra Estados Unidos, pero creo que mucho radica en la cantidad de talento que aglutinaba en ese momento el torneo mexicano. Sí, ya lo comentamos, el Toluca. Hay que jugar el FIFA 2002. Hay que jugar el FIFA 2002, valdría la pena. Pero sí, ese Cardoso me parecía que incluso tenía argumentos para poder destacar en el fútbol internacional. Nos acaba el tiempo de este programa. A la gente que la invitación. Podríamos hablar 1000 horas. Hay que invitar a un tío ahí, compadre del Esquilli, camisa fajada del Toluca. Pero bueno, la invitación para que comenten este episodio, que nos digan de qué más quieren que hablemos. Douglas, tus redes sociales rápidamente. Sí, me pueden seguir en X y en Instagram como @Douglas_CRB. Analizo fútbol internacional, también analizo fútbol mexicano, y para que estén al pendiente, por favor, mándenos sus comentarios, que hablar de fútbol mexicano siempre va a ser algo valioso. Yo soy Diego Rodríguez, nos vemos la próxima, y que sigan juntos, balón y pie. Estás escuchando Diagnosis del Balón, los sistemas de juego junto a Douglas Sierra y Luis Diego Rodríguez, una producción original de Balón y Pie Originals.